Bienvenidos amigos nuevamente a un video más aquí en este espacio de Creactitud en Red de Apoyo Psicológico. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, la cual ella es psicóloga educativa y pues nos traes, ¿no?, un tema importante para el día de hoy conversar, sacar algunos temas, algunas frases, algunos conceptos, el cual tú te sientas cómoda. Y bueno, su nombre es Nadia. Bienvenida, Nadia. Hola, mucho gusto. ¿Cuál es ese tema que hoy en día traes aquí a la mesa? Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre terapia de juego. Es una de las terapias más importantes para desarrollar en la psicoterapia infantil. Y pues yo creo que es la herramienta más útil para entablar una relación con los niños. Ok. ¿Cómo surge o cómo llega a ti este gusto por la terapia de juego? Cuando estaba en la universidad dábamos educación especial. La forma más fácil de entablar una relación con un niño es precisamente el juego. No solo para entablar la relación, sino para desarrollar ciertas capacidades. En ese caso, las niñas les fallaba un poco la comunicación, entonces lo que nosotros hacíamos era utilizar ese juego para desarrollar más esa comunicación. Era importante en ese caso que los padres se involucraran en esto, porque se ha probado que en la terapia de juego los padres juegan un papel muy importante en este caso. De ellos dependerá el éxito de esta psicoterapia, ya que pues bueno, sí, los psicólogos formamos una parte muy importante en cuanto al desarrollo del niño, pero es importante que se involucren los padres para seguir esta psicoterapia más allá del lugar en donde se da. ¿Y cómo encuentras estas resistencias a los padres? Porque de alguna forma, ¿cuáles primero consideras que sean las habilidades que un terapeuta de juego debería tener? En esta psicoterapia, establecer esta relación por medio del juego, pero también es importante adaptar las necesidades del niño, los gustos, las cualidades, para que no sea repetitivo, no sea aburrido. Identificar las necesidades, lo que se puede hacer alrededor de esto y pues aplicarlo. Siempre va a ser diferente en cada caso, porque precisamente las personas pues en eso nos caracterizamos, somos muy diferentes. Sí, pero eso es lo rico, ¿no? Que sí, te deja exactamente. poder conocer. ¿Qué tanto influyen los padres en que puedan estar inmersos como en esta terapia de juego? En el caso de la terapia con niños es muy importante porque se tiene que llevar un proceso continuo con los padres, no solo tratar con el niño, sino entrevistas con los padres, saber qué les sirve, qué sí, qué no al niño, para que ellos lo sigan haciendo en casa. En el caso que te comentaba con una niña de educación especial fue muy importante porque los padres seguían haciendo lo que nosotros hacíamos. Entonces llegó un momento en el que la niña ya les hablaba, ya les comunicaba lo que ella sentía, lo que ella quería. Entonces sí es muy importante que los padres sigan esto que nosotros les damos y que sigan este seguimiento para que siga avanzando el niño. Justamente te dices del avance, o sea, ¿cómo? Ya ves que llegan papás, ¿no? A veces con ciertos objetivos o ciertas exigencias y quieren que o desarrollen más habilidades de las que van en su proceso, o a veces realmente ellos son los del problema. O sea, ¿cómo se ve esto de que el niño sea el problema y no sean los padres de familia? Ok. En este caso, precisamente por eso se trabaja en conjunto con los padres. Se hace una evaluación al niño, se trabaja con ellos, pero al mismo tiempo también con los padres, saber cómo es la relación con el niño, qué tanto tiempo le dedican, por ejemplo, a sus tareas, a convivir con ellos, cómo hacen la convivencia en familia. Todo este tipo de cosas podemos identificar cómo es la dinámica familiar y de ahí partir a saber qué es lo que falta más, relación con el niño y padres, o comunicación del niño hacia los padres, cosas en las que nosotros podamos mejorar, ya sea la relación el niño hacia los padres o los padres hacia el niño. Ok, entonces, o sea, primero llega alguien y te dice, oye, Nadia, hay un niño con este problema, no lo sé, vamos a poner un ejemplo, igual
Cuando quieres hablar de muchos, no sé, bueno, pero cuando dices uno, no sé, a lo mejor platícanos una experiencia de cómo fue este proceso para poder conocer y también compartirle a la gente, pues cómo se va dando este proceso, porque también a veces es, si tengo un problema con alguien o con uno de mis hijos, a lo mejor algo sucede, o en la escuela, o en la familia, o en casa, pues ¿qué hago? Entonces ahí compártenos qué onda, cómo es el proceso. Te comentaba, esta niña tenía alrededor de 5 años y estaba diagnosticada con retraso maduracional. Okay. Entonces esta niña no se comunicaba adecuadamente y de hecho había sido retrocedida 1 año porque no sabía escribir, leer, entre otras cosas. Entonces lo primero que se hizo fue un par de entrevistas con los padres para pues saber cómo fue el embarazo, las complicaciones del bebé. Después se trabajó con la niña un poco para saber qué tanta era su habla y demás. Y se volvió con los padres, cómo era la dinámica familiar, cómo se llevaba con los niños. Y se empezó una terapia de juego con la niña, lotería y ese tipo de cosas para mejorar su habla. Y después se hizo algo más dinámico para que ella dentro del juego pudiera comunicarnos más lo que no comunicaba. Ahí nos dimos cuenta de que mucho de su relación con los padres era más regaño, más distante. Ella se sentía como más protegida, pero a la vez no les tenía la confianza de decirles. Entonces lo que pasó aquí fue que se le comunicó a los padres que pues con el juego ella hablaba más, ese tipo de cosas, y se hizo una dinámica en donde toda la familia nos acompañara a un paseo. Wow. Entonces la familia se empezó a integrar, empezaron a ver cómo nosotros trabajábamos con la niña y cómo se lograba hacer que nos hablara un poco más. Y bueno, cuando terminó el semestre nos encontramos con la grata noticia de que ella ya platicaba con sus padres, que ella ya les decía sus inconformidades. Entonces, pues no solo mejoramos su habla, sino también mejoramos la relación que ella entablaba con ellos. Ahorita dijiste algo interesante del juego, que el juego permite comunicar. ¿Qué onda? ¿Cómo es esa parte? Tener en cuenta que el juego no solo es para desarrollar capacidades, sino también nos permite entablar una relación, permite que el niño nos comunique ciertas cosas. Incluso en algunas ramas de la psicología se utiliza para que el niño exprese cosas que pues en su consciente no le permite expresarnos. Entonces yo creo que es importante no entender que solo el juego es para que el niño se suelte, sino para ayudar a su bienestar, para desarrollar capacidades, incluso para eliminar ciertas conductas que no son deseadas. O sea, que en el momento en el cual tú estás jugando con el niño, ya sea, como dijiste, una lotería o a lo mejor hasta con la imaginación o lo que sea, porque no tienen dinero, ¿estamos de acuerdo? O sea, si tú les das más, ellos se siguen, ¿no? Pero te permite ir conociendo cómo se expresa de las personas, cómo a lo mejor es la comunicación en la familia. ¿Qué pasa también cuando a veces no fluye ese proceso? O sea, ¿qué limitantes o qué obstáculos pueden suceder para que no se dé ese proceso de trabajo con el niño? Ok, pues es muy importante que los padres pongan de sí. Para contestarte te voy a poner un ejemplo. Igual en esa práctica había una niña que estaba diagnosticada con trastorno de déficit de atención. Okay. Entonces pues la mamá empezó a llevarla, empezamos a trabajar con ella igual con terapia de juego, pero un poquito más grande por su edad precisamente. Y pues nos empezamos a dar cuenta que la niña no tenía ningún problema, la niña desarrollaba las actividades tal cual se hacían. En entrevista con la madre nos dimos cuenta que en vez de ella hacer las tareas con la niña y pues ayudarla, prefería mandarla con una señora de regularización. Okay. Entonces cuando se le comentó a la madre que lo que pasaba era que a la niña lo dejaba de hacer porque ella le daba por su lado y que ella tenía que poner más de su parte, la señora se resistió. Entonces dejó de asistir a las terapias, precisamente porque ella quería que la niña fuera la del problema.
Okay. Y al no presentar ese problema con nosotros y decirle las faltas que ella tenía dentro de su relación, pues no le pareció y dejó de asistir. O sea que, a fin de cuentas, cuando tú puedes trabajar con el niño o el infante, o sea, te permite estar ahí, pero ya empiezas a tener un cierto obstáculo o de alguna forma se frena porque, ¿qué pasa con los padres? O sea, ¿qué onda con ellos en ese aspecto? Yo creo que es muy importante que los padres sepan que pues son una figura a seguir de los niños, que son un papel muy importante y que de ahí va a depender todo. En algún momento un profesor nos comentaba que los niños se van a independizar, se van a sentir dependiendo a cómo los traten los padres. Y es muy cierto, si un padre los sobreprotege o si un padre les dice tú no puedes, pues el niño ahí se va a estancar. También trabajar por eso la relación con padres. Y aparte ahora, fíjate, algo que se presenta más, Nadia, es con este nuevo cambio, con estas nuevas formas de adaptación en el cual los padres están en casa, están trabajando en videollamada, el otro hijo está en otro cuarto en la videollamada, mientras si es que es tu hijo único, qué maravilloso, pero si tienes a tu hermano y al otro, lo que sea, no hay un espacio en el cual puedan estar. O sea, cuando vamos con esta pregunta es, ¿qué onda con la dinámica familiar? ¿Cómo influye o cómo podría facilitar, no tanto como la terapia de juego, pero sí dinámicas que puedan, pues de alguna forma, interrelacionarse entre ellos? Sí, como tú bien lo dices, a veces la mamá dice, pues ¿cómo le voy a poner atención al niño si tengo otros 3 o tengo otros 2 más chiquitos? Y es muy importante eso, porque sí, a veces se entiende que es muy pesado cuidar a los niños y pues ahora más que los niños vayan a la escuela porque socializan, les hace falta convivir con otros niños y tenerlos encerrados en casa es un gran problema. Entonces, pues dependiendo de cada caso, se recomiendan ciertas actividades y demás, pero yo creo que siempre es importante, por ejemplo, la comida en familia, la comunicación, tener una buena relación en familia, sobre todo el respeto y la comunicación es importante para cualquier dinámica que se vaya a tener en familia. Que son los valores, ¿no? Que son sí. los que tú compartes ahorita. Sí. Porque fíjate, de este ejemplo que nos diste, de esta experiencia que te tocó trabajar con la familia, una salida, no sé, a lo mejor no es tanto pues la salida, ¿no? Sino todo lo que implica el proceso de coordinarse de qué es lo que van a llevar para el lugar, cómo se van a divertir, cómo van a aprovechar el día, o sea, porque imagínate, de nada sirve que vayas a visitar un lugar y cada quien esté en su onda, ¿no? A ver, o sea, entonces, ¿cuál es la función, o sea, del terapeuta de juego en torno a la dinámica que se presenta? Bueno, en ese caso se entabló primero pues una conversación con los padres. Se les dijo que era muy importante que se hiciera esa dinámica para, pues no solo ver la dinámica de familia, sino también aprender a convivir, a hacer otras cosas. Y pues en ese caso los padres estaban muy dispuestos, entonces incluso el padre apagó el teléfono para que no recibir llamadas de trabajo. Okay. Los niños no fueron a la escuela ese día para acompañar a su hermana. El dar al terapeuta la opinión sincera, la opinión de qué se puede hacer, porque pues sobre todo es eso, una sugerencia, una opinión y pues ya de ahí ellos depende de cómo piensan seguir colaborando, por así decirlo. Ok. ¿Cuántas sesiones son las que se establecen normalmente? O sea, porque a fin de cuentas, pues me pongo en el aspecto familiar y digo, bueno, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a durar? Y de alguna forma, bueno, si lo veo como un costo, pues me va a doler. Pero si veo que es una inversión de alguna forma para que, pues sabemos que a veces no es tanto el hijo, ¿no? O sea, pensamos que también es la dinámica y como ahorita nos dices es la familia, o si se presentan casos complicados de violencia intrafamiliar o todo lo que haya después de, porque como que el niño es el reflejo de todo eso que se está dando en la dinámica, ¿no? Pero, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se arman las propuestas? ¿Cómo se hace eso? ¿El número de sesiones? ¿Cómo es? Normalmente se establece una entrevista inicial con los padres. Okay.
pues dependiendo de lo que nos digan los padres, se hace un plan con la niña o el niño. Se conoce al niño, se trata de llevar una relación y a las 3 sesiones se vuelve a hablar con los padres para platicarles cómo lo ve uno, las necesidades que uno identifica, cómo se pueden tratar, y se da un plan para seguir en casa. Y pues se hace un par de sesiones más para ver cómo sigue este trabajo conjunto entre el terapeuta y los padres para pues dar un seguimiento. Y pues dependiendo de cómo vaya avanzando el niño, pues normalmente se da un seguimiento en casa, pero nada más. Ok, o sea, ya nada más es como una propuesta como ajustes, para... Ajá, ¿no? sí, como exactamente. Algunas observaciones, como algunos detalles para poder ir trabajando. Sí. ¿Cuál ha sido, desde esta experiencia que has tenido con Nadia, pues lo más agradable que has tenido y cuál ha sido como lo que dices, paso, mecha, qué onda con esta? Pues lo más agradable fue el trabajo con la niña que te comentaba, la más chiquita. Creo que se me da mucho el trato con niños pequeños, entonces pues sí fue muy agradable saber que al final ya lograba comunicarse, ya escribía por ella sola, ya esto. Y pues incluso al final de este semestre, la niña les insistió a sus papás ir a comprarnos, nos regaló un pequeño termo porque ella nos iba a extrañar. Ajá, y después los mismos padres nos buscaron para seguir la terapia fuera de que ya no nos tocaba a nosotros en ese semestre. Entonces, para mí fue un orgullo que nos tuvieran esa confianza de seguir en eso, porque quiere decir que lo hicimos bien. A pesar de que era nuestra primera experiencia con niños, pues todos quedaron conformes. La niña entabló una relación cercana con nosotros y pues fue algo muy agradable. Okay, sí, creo que son esos primeros momentos en los cuales te marca sí. y creo que te hace decir, creo que voy para allá o voy hacia allá, y justamente va esta pregunta, Nadia, que es, ¿qué necesito yo tener o qué debo de contar para yo trabajar con niños? Para trabajar con niños es la paciencia. No vas a entablar una relación tan fácil con un niño, no, yo creo que es una idea equivocada decir que porque es niño rápido. Los niños son complicados, pues a veces son más complicados que una persona porque no saben expresarse completamente. ¿Cómo va? Ajá, entonces... me gusta y no me gusta. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que es la paciencia para entender al niño, saber qué le gusta, qué no. Hay veces en las que incluso los niños lo dicen, no, me gusta esto, pero en estas condiciones. Y no es así, no. Okay. Entonces, pues sí es la paciencia, la empatía, ese tipo de cualidades que pues te van a permitir entablar una buena relación con los niños. Ok, y fíjate en esto, no sé si tiene nada que ver esto, Nadia, pero ¿cómo entran los límites también en ese aspecto? O sea, por un lado dices, hay ciertos infantes o niños, que ahora con este tema de decir niños, niñas, niñas, o sea, bueno, infantes, lo que sea, o sea, ¿qué onda con los límites en el aspecto de los padres? ¿Qué onda con los límites en el juego? Porque al final de cuentas me imagino que mientras estás en el juego, la dinámica, pues yo creo que hay reglas, ¿no? O hay objetivos. ¿Cómo se presentan esos límites en esta terapia de juego? Pues solamente por eso hacer como un tipo plan de trabajo. Okay. Porque muchas veces, como lo dices, es juego. Se puede prestar a otras cosas, se puede ir a lo que no quieres que se vaya. Se puede ir más al juego que a los objetivos que tú quieres. Por ejemplo, si quieres mejorar las matemáticas, él se lo puede tomar mucho juego y no mejorar en eso. Establecer en primera metas y en segunda una recompensa social. Saber que el niño, si lo hace bien, va a tener esa recompensa social de bien, lo hiciste muy bien, vas progresando. Eso es lo que va a motivar al niño. Y pues de establecer límites con los padres, o sea, que ellos sepan que tú tienes cierto poder hasta cierto punto y que ya de ellos depende otra parte para que la terapia llegue a su meta. O sea, gracias a la planeación que se tiene de acuerdo a las necesidades, se ajusta y ya se lleva como
Pues es como una línea que te acompaña, pero no determina cómo debe ser siempre, ¿no? Sí, exactamente. Porque se presentan algunos, yo creo que ajustes en algún momento, sí. o te cambia la dinámica y dices, a ver, esto no iba así, pero salió de esta manera, pero se tocó el objetivo, ¿no? A trabajar. Sí. ¿Qué temas son los que se trabajan en terapia, o sea, en terapia de juego? Pues se puede trabajar muchos temas. Puedes identificar los roles, como decías, los roles de familia. Se pueden trabajar capacidades cognitivas, se pueden mejorar académicamente. Podemos trabajar autoestima, podemos trabajar la independencia. Pues yo creo que la terapia de juego es muy rica en cuanto a lo que nos puede ayudar. Y en algún momento, Nadia, estos temas que me dices, me parece que también no van muy alejados a la persona adulta. O sea, ¿también la terapia de juego puede en algún momento aplicar a padres de familia o a personas adultas? Sí, claro. ¿Cómo es? Yo creo que... ok, pues puede ser... ok, a ver, dime. Yo creo que dependiendo de la disponibilidad de la persona, porque pues también si llegas a tratar de jugar con una persona que viene a terapia clínica, pues sí puede que se quede así como que yo no venía a eso, exactamente, pero pues igual y si la persona está dispuesta, le platicas cómo van las cosas. Yo creo que siempre todo va a depender de una entrevista al principio. Entonces, gracias a esa entrevista, o sea, sí te puede dar como esos datos, pero fíjate, o sea, a lo mejor no la he visto tanto como en una terapia de juego, pero sí, ya ves cuando estás como en a lo mejor una empresa y que hay que poner alguna capacitación o alguna dinámica, pues la gran mayoría son dinámicas de juego que permiten trabajar la comunicación con las empresas o los trabajadores o la autoestima o la motivación, pero ok, o sea, cómo el juego puede influir mucho en esa parte del desarrollo personal, ¿no? Sí, exactamente, como bien lo decías, el juego se puede ocupar para capacitaciones y no solo en empresas, sino también lo podemos ocupar, por ejemplo, en preparatorias, para integrar un grupo, porque nos va a dar la herramienta. Yo creo que la más importante de la comunicación. Entonces, la comunicación nos va a abrir demasiadas puertas para la psicoterapia. ¿Cómo influyen estas dos palabras en el terapeuta de juego? O sea, ¿cómo influye la creatividad y la actitud en esto? Por ejemplo, al trabajar con niños, la creatividad es lo que más tienes que desarrollar, porque si no se te van a aburrir, ¿no? Sí. Porque si no es como, pues imagínate, nada más voy a hacer esto y no, tiene que fluir. Ajá, precisamente esta creatividad, pero también esta actitud de, pues, soy tu amigo, yo te puedo escuchar, yo te puedo ayudar en esto, explícame. Por ejemplo, había una niña que nos decía, es que a mí me molestan porque dicen que yo soy tarada. Los niños me dicen que yo soy tarada. Entonces, con esta actitud de yo te escucho, logramos que esta niña nos dijera, pues, lo que el ir a terapia le estaba causando, porque ella decía, es que yo ya no quiero ir a terapia porque precisamente por eso lo dicen. O sea, se lo comentaban afuera sus compañeros, sí. O sea, que la percibían así. Sí. Y estas palabras, ¿cómo influyen? O sea, en un pequeño, o sea, ¿qué onda? Las palabras son más fuertes que nada, más en un chiquito, porque pues sí se lo puede llegar a creer, ¿no? Ella nos decía que, pues incluso nos llegaba a preguntar que si ella tenía algo mal, porque pues las palabras le afectaban, porque incluso le excluían. Entonces sí es muy importante incluso decirles a los niños que pues hay que tener cuidado con lo que dicen, porque pues pueden lastimar. Exacto, porque es lo que comentabas al principio, o sea, sí. no hay ese filtro en ellos. Sí, exactamente. Y cómo va, o sea, si les gusta o no les gusta, sí, pero esto, a final de cuentas, me parece que también es responsabilidad del padre, porque, o del entorno donde se desenvuelven los pequeños, porque si no, pues lo van aprendiendo, ¿no? Lo van observando, lo van escuchando, lo ven repetidas veces, y si ven que dentro de ese entorno es como muy agradable o muy bien aceptado, pues ellos conciben de que pues es la manera de ser así. ¿No? Pero por otro lado, a alguien estás afectando, no solamente yo creo que en su desarrollo pues, emocional, sino también cognitivo, ¿no? Porque pues, ya no se siente como motivada a ir a la escuela y esto
¿cómo tiene un impacto en los alumnos? O sea, Sí, como dices, este tipo de comentarios pueden poner barreras, pueden hacer que el mismo niño se limite a hacer ciertas cosas. Entonces, como bien lo decía, somos personas que nos constituimos socialmente. Si en su entorno del niño es bien aceptado ese tipo de comentarios, pues él lo va a ver como normal, para él no está mal, pero pues sí tiene un impacto porque, por ejemplo, esta niña nos decía, pues es que no puedo. Y le decíamos, pero ¿por qué no puedes? ¿Qué es lo que no entiendes? No, pues no puedo, yo sé que no puedo y no soy capaz. Entonces esas palabras habían llegado a afectar a la niña. La terapia de juego les puede ayudar a subir su autoestima, a entender sus capacidades, a no limitarse. Esas barreras que son impuestas precisamente en este caso de educación especial se pueden cruzar y se pueden dar cuenta de que son capaces de mucho más de lo que ellos creían. Hasta uno mismo, ¿no? Sí, exactamente. Porque, ¿qué pasa? Fíjate, si quieres, hablamos un poquitito del niño, pero cómo lo percibe el padre de familia, pero cómo lo va percibiendo el terapeuta, porque también pues, te van llegando algunas cosas que se te mueven, te enseña algo. Sí, exactamente. O sea, ¿qué sucede con él? La terapia de juego, porque al inicio con la entrevista pues llevas una percepción del niño, ¿no? Igual la mamá te dice que no habla o ciertas cosas, y con la terapia de juego vas viendo que pues igual y no habla porque pues siempre lo regañan, o ciertas cosas que tú ves que no es tanto el hecho de por qué hacerlo, sino el por qué lo hace. La terapia de juego no solo le está enseñando al niño, sino te está enseñando otra cara del niño, otro lado. Entonces sí, yo creo que así como va avanzando el niño, va avanzando en la percepción de pues cómo lo percibes, cómo crees que es, qué tan capaz es. Esa relación de la creatividad y la actitud, o sea, cómo uno siendo terapeuta, aplicando las sesiones en diferentes niños, o sea, qué experiencia te va dejando, porque te mueve algo, me imagino, sí. ¿no? Te mueve algunas emociones, algunos recuerdos, quieras o no, también uno fue niño, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te ha sucedido a ti al darte cuenta al ser terapeuta de juego? Ay, pues yo creo que lo que más es como, al menos en mi caso, me mueve como mi lado maternal. Okay. O sea, quisiera, no sé, cuando me decían que los trataban mal los otros niños, pues sí me movía eso como de que quisiera que no fuera así. Entonces, pues yo creo que ese mismo quisiera que no fuera así es lo que te impulsa a ayudarlos a que mejoren en eso y pues ya no sean tratados así. Sí es complicado porque como terapeuta yo siempre siento que te llevas una carga. O sea, escuchas tantas cosas que al final te llevas esos sentimientos contigo. Wow. No, y es aprender, ¿no? También sí. a no llevárselos y decir, a ver, esta situación, bueno, si me movió, pues ¿qué tiene que ver conmigo? Sí. Y bueno, creo que eso lo hacemos muy fundamental. Cualquier terapeuta es fundamental que también vaya a la terapia, ¿no? Sí, porque, sí. Pues imagínate cargar con estas situaciones de todos implica, pero también aprender a decir, me quedo con esto que me sirve de mucho aprendizaje o de experiencia, pero también aprendo a decir, esto es de allá, esto, lo que se queda en el consultorio. Sí, exactamente. Como psicólogos tenemos mucha empatía. Antes saber cómo, o sea, sí, me movió esto, pero pues es parte tuyo, ¿no? Yo te apoyo, yo te doy los consejos, yo estoy como tu terapeuta, pero hasta ahí. Exacto. Es importante poner ese límite porque pues no va a ser ni beneficioso para ti ni beneficioso para la persona que pues te sientas como cercano a él más allá de su terapeuta. Claro, o sea, estar como al pendiente de los roles, de los límites, de las planeaciones, de los objetivos. Sí, exactamente. Cuando se coordina, creo que pueden salir propuestas interesantes. Sí. Y creo que también la iniciativa por parte de la familia o de los que apoyan, como también al infante, para que se dé como ese desarrollo como sí. tal, ¿no? Se escucha muy bonito, ¿no? Sí. Pero tenemos que la cultura es diferente, las sociedades son diferentes, las familias son muy diferentes porque tienen también diferentes costumbres, diferentes hábitos, y eso también creo que agregando a lo que tú dices como una habilidad, no sé qué te parece decir que también tener como esta adaptabilidad como terapeutas, ¿no? ¿Cómo ves esta palabra? Sí, porque
no solo te tienes que adaptar a las necesidades del niño, sino adaptarte, por ejemplo, a cómo piensan los padres. No vas a hablar igual con una persona que acepta tal cual que tiene que cambiar, a hablarle y presentarle las cosas a una familia que dice, pues el problema es el niño, porque entonces tienes que manejarlo de otra forma. Ok. Entonces, aprender a adaptarse. Sí. ¿Cómo se llama estos animales que se adaptan? Ser camaleónico. Justamente como un camaleón, ¿no? Sí. Que de acuerdo a lo que observa, se adapta, ¿no? Pero también es interesante, fíjate lo que dices del camaleón, que pues a fin de cuentas, a pesar de que cambia, ¿no? De diferente color, no deja de ser No camaleón, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros tengamos la habilidad de adaptarnos, no dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Ok, y hablando de nosotros mismos, Nadia, pues nos vamos a la tarea de brindarte como unas preguntas que tienen como un poquito más afuera. Entonces, vamos a esta etapa de las preguntas tipo random. Ok. No te espantes en esa parte. ¿Cómo fue que tú elegiste estudiar psicología? Yo elegí psicología porque yo estudié la preparatoria en Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Ok, no voy a decir CCH, ¿no? Sí. Okay, pero, bueno. Eso es cuando hay un con sí. Y ahí tuve la oportunidad de estudiar psicología como una materia optativa. Órale. Entonces, a mí me llama la atención cómo es esto de la psicoterapia, cómo es entablar una relación con el otro y pues cambia la forma de ver al psicólogo, porque no solo es cuando tienes un problema, sino cuidar tu salud mental, cuidar tu bienestar. Entonces es esta parte que te muestran otra diferente y pues de ahí me llamó mucho la atención el trabajo con niños. Creo que siempre fui enfocada hacia eso. ¿Qué problemas encuentras tú de la psicología en México? Yo creo que la psicología no ha sido tan reconocida como se merece. Por ejemplo, somos muy sustituidos, por así decirlo, no solo en la parte en la que creemos que la salud mental se puede cuidar con un compañero o un amigo contando, una aspirina, ¿no? Exactamente, contando esos problemas, sino somos sustituidos, por ejemplo, con los pedagogos cuando hacen nuestro trabajo en educación especial o con administración de empresas cuando hacen el trabajo de recursos humanos, que creemos que las habilidades se obtienen con un diplomado en, por ejemplo, pruebas psicométricas. A pesar de que llevas un curso, pues yo creo que necesitas esa formación, ese interés por las relaciones humanas. Que algo que pasa es que también, por lo que me estás diciendo, que el psicólogo tiene diferentes formas de poder adaptarse a diferentes áreas de trabajo, ya sea organizacional, clínico, deportivo, todas las que de alguna forma estamos compartiendo, pero también a veces se siente esa competencia entre Exactamente, entre sí. Okay. Se siente sustituido, por así decirlo. Perfecto. Nadia, ¿qué beneficios te ha dejado esta profesión a ti? Yo creo que el beneficio más grande que he tenido es desarrollarme como persona. Cuando estaba más joven me costaba mucho hablar con las personas y entablar esas relaciones, y creo que la psicología me ha dado esas herramientas no solo para dar las terapias, sino para entablar otro tipo de relaciones. Bueno, sí. No, pues ya ahorita estás para todo el año. Sí. ¿No? Justamente algo que les comparto a veces, y también el objetivo también es compartir esto. Sí, ahí en lo personal también me ha encantado hablar, Sí. O sea, enfrente de la gente, exponiendo exámenes, y ahora de nada. Ahorita estamos aquí hablando y teniendo una conversación, que eso es lo padre, ¿no? Lo que podamos aportar y beneficiar. Última pregunta, Nadia. ¿Cómo crees que pueda mejorar la psicología en México? Yo creo que la psicología en México va a ir mejorando con el reconocimiento que se le dé. Precisamente como en algún momento lo hablamos,
se tiene que reconocer ese cuidado emocional, ese cuidado mental que pues nosotros nos dedicamos a dar. Y pues no solamente eso, sino el reconocimiento que se da en esos pequeños logros que tenemos, ayudando a un niño, ayudando a una persona en crisis, ese tipo de cosas. Ok, o sea, ya, futura candidata. No, es cierto. Pero, o sea, justamente lo dices muy bien y coincido contigo. Creo que, o me parece que también nosotros al estudiar esta profesión somos responsables también de la gente que desconoce esto, y es por eso el cual nosotros pues nos damos a la tarea de abrir este proyecto, por el cual pues podemos compartir. A lo mejor entiendo que nos podemos seguir más y hablando de cada una de las técnicas o las propuestas que nos traes de la terapia de juego, pero pues es a lo mejor ¿cómo puedo decirte? Un destello que permite que digan, bueno, pues a lo mejor hoy en día sé un poco más, ¿no? De qué se trabaja o cómo se trabaja. Y oye, Nadia, ¿cómo te podemos encontrar a ti? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué servicios podemos encontrar de ti? ¿Qué onda con esta parte? Bueno, en cuanto a los servicios, yo doy servicios de terapia clínica infantil y servicios de educación especial, no solo como parte para desarrollar al niño, sino para hacer esta integración, esta inclusión que la sociedad necesita en cuanto a niños con barreras para el aprendizaje. Ok, o sea, traes toda la capa. Sí. Perfecto. Ok, y entonces si quieres hacernos algo, ponemos aquí abajito en la pantalla, en la edición, ya vamos a poner a trabajar en los editores, okay, para que aparezca como tus redes sociales, okay, y cómo te pueden buscar las personas. Sí. ¿Cómo te buscamos en eso? En todas mis redes sociales aparezco como Nadia Flores. Nadia Flores, sí. Así que acérquense, si tienen alguna duda, pues pueden ahí escribirle algún comentario. Y pues Nadia, no sé si gustas compartir algo más, algo que nos quieras decir, al año conversando. Pues yo espero que esta plática les ayude a intentar conocer un poco más sobre nuestro trabajo como psicólogos con los niños, que somos más bien como una herramienta que les va a ayudar al crecimiento y al bienestar de sus chiquitos. Ok, y pues no solamente yo creo que de ellos, ¿no? Creo que también de la familia, y bueno, por ahí pues un mejor país, ¿no? Sí. Un mejor entorno, porque pues bien o mal pues son los que vienen, ¿no? Y es el futuro que también nos corresponde, y la manera en cómo los tratamos. Y yo creo que en algún momento la vida te dice, tú fuiste el que trató sí. Yo creo que por ahí va la línea. Y oye, Nadia, muchísimas gracias por estar presente en este nuevo proyecto. Te va a dar gusto, sé que van a salir muchos más temas. Y bueno, si traemos a la mesa más, pues nos vamos más seguido, ¿no? Claro. Me platicabas hace rato, ya más para que podamos terminar, Nadia, que tienes pensado más o menos unos pequeños talleres, ¿de qué más o menos son? Para poder pues ir compartiendo a la gente para que esté pendiente de las fechas. Claro, tenemos pensado hacer un taller, el primero sobre cómo ayudar a tu hijo con la elección de carrera, o pues si son estudiantes, cómo decidir esto tan importante que pues a veces nos dicen tienes que elegir carrera y va a ser lo que vas a hacer toda tu vida. ¿Sí? Y los niños dicen, ¿cómo? O sea, no puedo votar y voy a hacer la decisión más importante. Entonces, sí, ¿cómo los podemos apoyar en esto? Y pues el otro taller sería cómo ayudar a tu hijo, o cómo tomar la decisión cuando sienten que esa carrera que ya eligieron pues no es lo suyo, no los llena por completo. Entonces, estamos pendientes a las fechas, y eso sí, es muy cierto, Nadia. Creo que algo que les compartía en algunos grupos era que, a ver, la sociedad o la vida que me viene enseñando me viene diciendo que puedo hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Y puedes realizar tus sueños, ¿no? Y de repente ya llega algo y te dicen, a ver, ve pensando en algo de lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. O sea, creo que sí es un confrontamiento que tienen los jóvenes, sí, en esa parte, porque pues dicen, a ver, me gusta todo, o sea, me gustan muchas cosas y tengo que elegir algo, y dónde queda todo lo demás. Pero creo que va parte de esa parte de orientación, y pues no conocí también cómo se trabaja, ¿verdad? Oye, pues nuevamente muchas gracias, Nadia, y esperamos que te vaya muy bien. Un gusto conocerte, y pues estamos por acá trabajando ya en estos nuevos
proyectos. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias.